En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 42 en adelante. Hoy en la mañana estuve compartiendo otro título y aparte de eso, pues a veces se veía un poquito el aire, pero así de que Dios me permitió compartir la palabra de Dios y pues vi que la enseñanza se fue 1 hora, 10 minutos más o menos. Así de que vamos ahí al Evangelio de Lucas. El título de esta enseñanza se llama a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y estamos ahí, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 42 en adelante. Leemos la palabra como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos la guía a través de tu Santo Espíritu para poner esta palabra, Señor, en nuestros corazones, en esa tierra, Señor, y que llegue a ser fértil, mi Dios, para que produzca, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, mi Dios. Habla, Señor, a tu pueblo, Señor. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, a nuestro espíritu, nuestra alma y a nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Habla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús habla de la importancia de estar velando, de estar preparados en espíritu, cuerpo y alma. No solamente estar orando, también dice que en el cuerpo, pero también en el alma. En el alma está el entendimiento, está la voluntad y está el raciocinio. Y estar preparados para la venida del Señor, esto también nos lo dice en Filipenses. Significa que le está hablando a los siervos, a los creyentes, a los cristianos, a todos aquellos que hemos sido llamados para servirle. Habla de sus siervos, de todos aquellos que han sido expuestos al Evangelio. Si no, pues no serían siervos. ¿Quiénes son los que somos siervos? Los que hemos creído en el Evangelio. Por eso ya Él pasa a ser nuestro Señor, porque para algunos es su Salvador. Sí, lo aceptan como Salvador, pero no como su Señor. Y nosotros decimos que Él es nuestro Salvador, Señor y Salvador. Porque el Señor dice, la misma Escritura dice el Señor: si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque el Señor, tomando una analogía, el Señor es como el amo de la casa, quien ordena y los siervos obedecen. Entonces nosotros pasamos a ser siervos del Señor. Inclusive el Señor Jesucristo, dice Pablo en Filipenses, que haya este mismo sentir en el cual hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó un lugar de siervo, semejante a los hombres, en el cual dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, todos nosotros como cristianos pasamos a ser siervos de Dios. Entonces,
Aquí no habla solamente del siervo, que como algunas veces se menciona, el pastor, el siervo de Dios, pero el siervo ya somos todos, amén. Entiéndase, cristianos y cristianas. Si no, pues no serían llamados siervos. Sin embargo, aquí habla de dos tipos de siervos y dos tipos de consecuencias o causa, vamos a decir causa y efecto. Algunos vivirán las consecuencias de la desobediencia, otros estarán viviendo la evidencia de ser cristianos. ¿Por qué? Porque una de las evidencias del cristianismo es el vituperio. Es el vituperio porque pues hay veces de que no hicimos nada malo, sin embargo nos vienen cosas malas. En el caso, dice Pablo, dice que todo lo que nos pasa es para bien. Esto es a los que conforme esas somos llamados. Y aquí habla, de hecho, el Señor Jesucristo dice que en el mundo tendremos aflicciones. Dice que le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Pero aquí habla de ser mártires, de que hay un precio que se tiene que pagar como cristianos. Entonces, todos los que hemos sido expuestos al Evangelio, pues aquí está hablando de dos tipos de siervos. Unos dice que van a ser, por su desobediencia, pues van a ser azotados por causa y efecto. Pero está hablando de los otros siervos, que teniendo conocimiento, no hicieron la voluntad de Dios. Ahora, habrá algunos, y una vez escuché la frase, más bien un comentario de alguien que dijo, no, yo con Juan 3:16 tengo. Bueno, la salvación es por fe, y si esa persona creyó, pues fue salva, ¿no? Creyó y se arrepintió y todo eso, sí, pero ahí se estancó. Si dice que Él es el camino, la verdad y la vida, significa que tenemos que seguir atrás de Él, seguir caminando atrás de Él. Entonces aquí habla de cada uno de nosotros seguir avanzando, creciendo, ir de gloria en gloria. Por eso habrá algunos que en su crecimiento, o más bien algunos que no estudian, no se preparan. Y no estamos hablando de una preparación para ser pastor o un maestro, sino que no se preparan para la vida, porque aquí es donde va a encontrar las respuestas a todas las interrogantes del ser humano, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, cómo comprar, en todo, hermanos. Cualquier interrogante que usted tenga, aquí le viene la respuesta. Cuando habla de estos dos tipos de siervos, habla uno de ellos es de la desobediencia y la obediencia. Número uno será bienaventurado por la obediencia, que no está exento de castigo por la desobediencia. Por ejemplo, tal vez nosotros en nuestro proceso, en el caminar en el Señor, fallamos. Bueno, habrá consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda obediencia. Ahora, no es porque Dios quiera castigarnos, sino que dice que el que ama a Dios, pues también es castigado. Y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, no es de que Dios sea malo, que no. Nosotros tal vez lo calificamos como el ser humano, más bien como seres humanos, de que me castiga y no me quiere porque me castigó. No, porque te amo, te castigo, te disciplino, porque quiero que corrijas. Ahora está el otro siervo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, vive negligentemente, sin prepararse, sin estar velando, sin estar ocupado en las cosas de su Señor. Será puesto con los infieles, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. Hay creyentes que desconocen la voluntad de su Señor. Ellos serán azotados, porque la ignorancia no será justificación delante de Dios, delante del Señor de señores. Pero todo aquel a quien se le haya dado mucho en conocimiento, en experiencias personales con el Señor, y no obedece o menosprecia la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes. Y no sé si encuentra usted la diferencia de recibir azotes a
muchos azotes. Hay una gran diferencia, es algo que marca la diferencia. Cuando dice muchos azotes, habla de aquellos a quienes se le ha dado más. Por eso lo menciona aquí, versículo 48, más al que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Ok. Es por eso de que algunos no se preparan. No, pues yo con esto. Pero habla de una mediocridad. Tal vez porque no quiere recibir muchos azotes. Pero, hermanos, cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor, miren, no va a ser difícil. Dice que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar. Son difíciles cuando involucramos la carne, nuestros propios pensamientos. Pero cuando no es así, cuando dejamos que sea el Señor en nosotros, mire, en nosotros no hay nada bueno. Nacimos con el pecado original. Y en el pecado habla de la carne, la conducta de la carne, la conducta del ser humano. Y en esa conducta todos vamos a hacer lo malo, hermanos. Y si hacemos algo bueno, es porque ya como cristianos no lo hacemos nosotros, sino el Señor a través de nosotros. Por ejemplo, ¿por qué busco al Señor? Porque ya está el Señor en mí. ¿Por qué es que puedo ayudar a alguien? Porque lo está haciendo el Señor a través de mí. ¿Me explico, hermanos? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. No es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas va a ser cansado, agotado, de tal manera de que un día nos vamos a cansar y no, mejor desertamos del Evangelio. Pero aquel que flojito y cooperando, no, solitos, en un crecimiento natural, porque estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Aquel que está comiendo de la palabra de Dios va a crecer, ¿qué? Espiritualmente. Pero aquel que no come, no se alimenta, va a quedar anémico, no va a crecer, no se va a desarrollar. Con todo respeto digo esto, como los niños que usted ve en la televisión, los niños africanos, ¿sí los ha visto? Perdón que diga esto, pero es un ejemplo. Así hay muchos cristianos. Una cabeza grande, un estómago desproporcionado, pero así nanitos. ¿Por qué? Porque comen de lo que hay, a veces la tierra o lo desperdicio, qué sé yo. Porque no todo es alimento, hermanos. Una coca y un gansito no lo alimenta. ¿Sabe usted eso? No, te va a llenar, tal vez, pero no te va a alimentar. Comparado con algo que tiene nutrientes, vitaminas, minerales, proteína, carbohidratos. Ahora, si a alguien ya que dice, no quiero aprender más, es que, mire, el conocimiento no te va a condenar, el conocimiento te va a ayudar para salir de tus problemas. Porque la sabiduría, hermanos, es desempeñar el conocimiento que estamos recibiendo. No es leer por leer. No, es leo y aprendo. Y con el dominio propio que Dios me ha dado, entonces aquí habla de esa templanza para lidiar con los problemas, con las situaciones difíciles. Por eso dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Para qué es? ¿Para abrir negocios? No, para salir de problemas. Lea el contexto, Santiago capítulo 1. Perdón, es que se me va un poquito el aire. Ahora, aquí estamos hablando de alguien, dice, más el que conociendo hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí habla de una autoridad. El conocimiento, hermanos, nos da autoridad. El conocimiento, por ejemplo, en un padre, ni modo que el hijo sepa más que el padre. Hablando, obviamente, de lo natural. Tal vez el niño crece y estudia una carrera y puede llegar a saber más que el papá. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la vida en sí. Hay veces de que el niño, que no sabes por qué haces así las cosas, papá. Porque
soy el papá. Así de sencillo. Porque ya viví, ya experimenté, ya me tropecé, ya caí, me levanté, me sacudí y ahora hago las cosas así. Porque ya aprendí. ¿Sí ven las canas? Estas tienen los nombres de mis hijos, espirituales y los naturales. Ahora, así también, todo aquel que se le da más, más se le demanda. Al padre se le demanda más que al hijo, ¿cierto? Al pastor se le demanda más que a la congregación, ¿cierto? Al jefe de la compañía se le demanda más que al empleado raso. A un general se le demanda más, como al comandante en jefe, más que a un soldado. Al gerente de una empresa, a un policía. La policía tiene autoridad y tiene una placa la cual está representando los 3 gobiernos. El poder judicial, el estatal, el federal. Todo eso lo representa en la placa. Y se le da una pistola y que la puede usar no a su manera, no, hay una autoridad, porque se le da una autoridad, pero también se le da una responsabilidad. Así también. Algunos dirán, entonces prefiero no saber, o prefiero no tener esa autoridad para no recibir tantas demandas. Pero resulta que la ignorancia no salva a nadie. El conocimiento nos da mayor oportunidad de apartarnos del pecado y de conocer cada día más la voluntad del Señor. ¿Dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? Que es agradable y perfecta. En la Biblia, porque es su palabra. Amén. Por eso dice Pablo en Romanos 12. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que... Déjeselo. Que os presentéis delante de, dice, os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde se va a encontrar? En la Biblia. Amén. Es su palabra. Me están haciendo llorar, si quieren empiezo a regañar. Digo, usted, hermano, hermana, que ha sido expuesto a las enseñanzas de casa de oración, por ejemplo, hay algunos que iniciaron junto conmigo cuando comenzamos el ministerio de casa de oración Jacksboro, ya después Forward, pues a ellos pueden decir que han recibido mucho. A los que hemos sido expuestos a las enseñanzas de casa de oración Guadalajara, bueno, nadie puede decir de que no hemos recibido que mucho, ¿cierto? Ahora, si usted ha experimentado milagros en su vida, significa que usted ha recibido mucho. Y milagros no estoy hablando de que usted caminó sobre el agua, no, milagro, es más, el levantarnos en la mañana es un milagro, hermanos, porque habla de resucitar de la tumba de la cama. Bueno, también si usted tiene revelación de los misterios del Evangelio, usted ha recibido mucho. Si usted está ministrando en un ministerio, en la iglesia, usted ha recibido mucho. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda más. Sin embargo, veamos el ejemplo de una ciudad que recibió mucho del Señor Jesús, pero ellos no quisieron. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, 23, estoy seguro, donde menciona, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos, pero no quisiste. ¿Qué significa esto? La voluntad. Alguien dice por ahí, no, es que lo que Dios dice, eso se va a obedecer. No,
Dios es rey, es soberano, es el Dios altísimo. Sin embargo, Él no quiere robots. Hay una doctrina por ahí de que no, lo que Dios diga es lo que se va a cumplir. Es cierto, sí y no. Déjele digo que no, ¿por qué no? Porque Dios sigue respetando el libre albedrío de cada quien. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, tú decides. Y él decidió que ir y matar a su hermano. ¿Era la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Él le dijo, mira, ¿por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás redarguido. Hazlo como lo hizo tu hermano. Pero él no quiso. Jerusalén no quiso. Experimentó milagros y prodigios de parte del Señor Jesús y no quisieron. Fueron los que gritaron, crucifícale, crucifícale. ¿Me explico, hermanos? Aquí habla de la voluntad de cada uno de nosotros también. Pero dice la Escritura, hablando de una ciudad, que ahorita vamos a estudiar estas porciones, que esta ciudad, los ciudadanos, está hablando de los ciudadanos, la ciudad nada tiene que ver, porque habla del carácter, la actitud de los ciudadanos de esta región que nunca se arrepintieron. Escucharon el Evangelio, vivieron, experimentaron milagros, pero no quisieron. Como la misma analogía que estamos poniendo de que muchos han recibido mucha enseñanza, buenas prédicas, pero no quisieron arrepentirse o no quieren arrepentirse. Ahora, todos tenemos una lucha, hermanos, ¿sí? En nuestra mente, luego, ¿a poco le creíste al pastor? ¿A poco tú crees que una víbora habló, una serpiente habló? ¿A poco crees que no? Por eso parte de nuestro ministerio es enseñar a que aprendan a leer la Biblia por sí mismos, que sepan discernir. Ahorita con las clases de hermenéutica que estamos dando es para eso, para que usted sepa diferenciar lo que son metáforas, alegorías, prosopopeyas, hipérboles, todo eso, para tener un entendimiento qué es lo que dice la Biblia, quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué tiempo lo dijo, cuál es el propósito. Y entonces al entender todo esto le va a ser más fácil poder entender las Escrituras. Habla de interpretar. Eso lo estamos compartiendo los miércoles. Si esta ciudad, esta nación, nunca se arrepintió, como muchos el día de hoy, en muchas iglesias, como muchos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse de la mala forma de vivir y que fueron expuestos al Evangelio, pero no quisieron. Otros que ya estando dentro de una iglesia, en un ministerio, decidieron apostatar para seguir, pero prefirieron apostatar que seguir sirviendo. Apostatar significa separarse. Apostatar significa divorciarse. Es una acción voluntaria. Dios es fiel, Él es leal, Él no se va a arrepentir de tu arrepentimiento. Él te acepta, nos acepta tal y como veníamos, pero no nos va a dejar como estábamos. Sin embargo, en ese caminar, en ese proceder, pues dice la Escritura, dice el Señor Jesús, que mirando hacia atrás con los que habían creído en Él, les dijo, si guardad mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí habla de la voluntad de cada quien, de que cada quien decide. El crecimiento o estancamiento, hermanos, depende de cada uno de nosotros. Cómo estamos creciendo, cómo nos estamos alimentando. Si usted es de los que nada más abre la Biblia el domingo, hermano, pues a ver cómo nada más una vez a la semana. No, pues no. Amén, hermanos. Tiene sentido, ¿no? Así también, ¿no? Todos los días, el maná era para todos los días. Y el sabbat, el día que no recogían, tenían que recoger doble porción para que no hubiera hambre ese día. Ahora, hablando de los israelitas en el desierto. Por eso, una pregunta, ¿cómo creen que pasarán
la eternidad aquellas personas que estando en una iglesia deciden apostatar. Apostatar es divorciarse, separarse. Ya no me interesa. Y el divorcio, hermanos, yo lo veo así y yo lo enseño así, que la razón de los divorcios, el 98% es por el egoísmo de uno o de los dos. Porque quieren ser felices por una cosa, que por el dinero, por el trabajo, porque sufro mucho y tú no me haces caso. Lo que sea, es por el egocentrismo, porque nos enfocamos en el yo. Así también muchos en el ministerio, después de estarle sirviendo al Señor, no, pues mira cómo estoy enfermo, o no tengo las riquezas que tienen otros pastores, o mira cómo otros tienen más que yo, y se fijan en su yo, y no en lo que Dios está haciendo a través de ellos. Por eso muchos desertan, como Demas, que abandonó a Pablo. Pero en sí a quien abandonó fue a Dios, a Jesús. Ahora, esas personas que apostatan, ¿cómo creen que pasarán su eternidad? Creo que la misma escritura nos lo dice. Como con pocos azotes o con muchos azotes. Por eso, esto no es un juego, hermanos. No jueguen con su eternidad. Primero que nada, pues la salvación, ¿no? Ahora, ya siendo salvos, porque aquí está hablando que eran siervos, significa que habían sido expuestos. Pero como dice aquí, dice aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Significa que por el conocimiento, significa que por las experiencias como cristianos y no hacen la voluntad de Dios, pues que va a recibir muchos azotes. Porque el que tiene poco conocimiento, pues va a ser azotado. Pero aquel que conociendo la voluntad y no lo hizo, pues ¿cómo te defiende? Amén, hermanos. ¿Se entiende el punto? Ahora, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20. Este versículo, el versículo 20, bueno, se lo voy a leer en Reina Valera, pero ahorita lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice el Mateo, capítulo 11, versículo 20. Dice aquí, Jesús promete descanso para el alma. Versículo 20 dice así: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, y aquí va a decir ya lo demás. En la versión Dios habla hoy, dice así: entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto al Señor. Esa frase, no se habían vuelto al Señor, es porque una persona, por ejemplo, le da la espalda a la otra persona. En Isaías, no recuerdo, 20 dice: yo te hablaré a tus espaldas, vuélvete al Señor. ¿Pero por qué? Porque la persona tomó la decisión de dar la espalda. No solamente es el hecho de la posición de dar la espalda a alguien, sino con una actitud: me rebelo. Es como tomar el impulso para ir a otro lugar, como el hijo pródigo, que estaba en la casa del padre y le dio la espalda al padre y se fue a buscar a vivir su vida loca. Otra acción sería, por ejemplo, la esposa de Lot, cuando fueron sacados de la ciudad de Sodoma, porque iba a venir la destrucción, y la recomendación es de que no miren hacia atrás. Pero esa cuando dice mirar hacia atrás, habla de que tomó el impulso, está dándole la espalda a Lot, o dándole la espalda a la voluntad de Dios. Y es esa acción, que toman impulso. Y aquí cuando dice entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque se habían vuelto a Dios. Significa que le dieron la espalda a Jesús. Estaban con Jesús, pero se voltearon y se fueron. Haga de cuenta aquí, están todos mirándome hacia acá. Pero que alguien decida, se levanta y me da la espalda y sale por la puerta,
supuesto. Pero eso es que no me están rechazando a mí, sino al que me envió. ¿Cierra la puerta? No. El hecho es de que habla de esa actitud. Ahora, lo que significa que, mire lo que sigue diciendo el versículo 21 y 22 para tener 23 más, vamos hasta el 24 de una vez, y darle otro, pastor, y otro. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque a estas dos ciudades se les dio mucho. Ahora mire lo que dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque se les dio mucho. ¿Me expliqué, hermanos? Ya se entiende el sentido de la prédica. Lo que significa que a estas ciudades como Corazín, Betsaida y Capernaum se les dio mucho por medio de los milagros de la ministración de parte del Señor Jesús. Pero ellos no quisieron arrepentirse, como dice el versículo 20, dice, porque no se habían arrepentido. Los milagros sabemos que no salvan a nadie. No, un milagro una persona puede experimentar, hasta que haya sido resucitado, o ser testigo de algo sobrenatural, porque un milagro habla de eso, algo sobrenatural, algo que no es repetitivo, algo que no es prefabricado, algo, por ejemplo, Pedro cuando caminó sobre el agua, es un milagro, es algo sobrenatural. Como algo sobrenatural, los milagros que hizo el Señor y que corrobora algo que no se repite, vamos a decir, que se puede repetir de muchas formas o de muchas maneras, pero no de esa forma natural, ¿no? O de esa forma, por ejemplo, la multiplicación de los panes, o que se convirtió el agua en vino. Pues eso no se va a repetir, porque no encontramos otros versículos en la Biblia que se haya repetido milagros como la multiplicación de los peces, o en el caso de que el agua se haya vuelto a convertir en vino después de las bodas de Caná. Los milagros no salvan a nadie, pero sí fortalecen mi fe. También corrobora el poder sobrenatural de Dios en Jesús. También ellos fueron expuestos a la prédica directa del Mesías, el Salvador, de la palabra encarnada. Por eso le digo, hay algunos que tienen a Jesús como su Salvador. Sí, sálvame, que perezco. Sálvame porque me estoy hundiendo. Sálvame porque necesito alimento. Sálvame por una cosa u otra. Pero no eres mi Señor. ¿Quién te dio permiso, Jesús, para que gobierne mi vida? A mí sí, multiplícame panes. Sáname cuando te necesito. Dame conocimiento. Una cosa es conocimiento, hermanos. Otra cosa es el conocimiento. Puede ser una persona sabia, pero también el conocimiento te puede hacer astuto. Y hay una gran diferencia. La serpiente era astuta, habla de maldad. La sabiduría que menciona la Biblia, la del hombre, es terrenal, animal y diabólica. Y la sabiduría es la de Dios, es la que desciende de lo alto. Es a través de su Santo Espíritu que nos llena y nos capacita con conocimiento. Ahora, una cosa es el conocimiento,
Otra cosa es la sabiduría. Otra cosa es la prudencia. Porque hay gente que sabe, pero es imprudente. Hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. ¿Cómo aplicar el conocimiento? Es conocimiento, sabiduría, es prudencia, pero falta la voluntad. Porque hay gente que es sabia, tiene conocimiento y es prudente, pero no tiene la voluntad de hacer nada. ¿Y de qué te sirve todo eso? ¿Amén, hermanos? Ahora, ellos, hablando de los ciudadanos de estas ciudades, ellos, como muchos el día de hoy, se habían acostumbrado a escuchar las buenas nuevas, las buenas enseñanzas de parte del Señor Jesús, una buena prédica, pero hasta allí, como el día de hoy. Muchos no quieren compromiso, solo quieren los beneficios, la multiplicación de los alimentos, de las cosas materiales, la provisión de tener quien cuide de nosotros, de tener un doctor de cabecera como Jesús. ¿Quién no quiere al doctor de doctores? Pero sin el compromiso de arrepentirnos, sin el compromiso de hacerlo nuestro Señor, solamente nuestro Salvador. Pero veamos, aprendamos de lo malo de estas ciudades y por qué las condenó el Señor, y apliquemos la enseñanza a nuestro diario vivir. Y siendo objetivos podemos autoevaluarnos qué tipo de siervos somos. ¿Somos de los bienaventurados por la obediencia, a pesar de nuestra imperfección y de nuestras faltas? ¿O somos de los que van a ser azotados mucho por todo lo que se nos ha dado, todo lo que se nos dio, y no nos arrepentimos? El arrepentimiento, hermanos, tiene que venir con un cambio primeramente de pensamiento. Porque ¿dónde están las luchas? Aquí, hermanos. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar argumentos, pensamientos, y llevándolos cautivos a la obediencia a Cristo, derrumbando obviamente las fortalezas, los pensamientos. La Biblia no registra todos los milagros que el Señor hizo, porque igual en el Evangelio de Juan, haciendo una hipérbole, una exageración, por así decirlo, para enfocarnos en lo que es. Dice que si se hubieran escrito todos los hechos, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, no cabrían los libros en todo el mundo. Ahora, ¿eso es cierto? Pues no porque pues estamos hablando del ministerio de 3 años. Claro que se pueden escribir, pero está haciendo un énfasis. Por eso es estudiar lo que es la retórica, que está haciendo una hipérbole, una exageración para exaltar una verdad. ¿Amén, hermanos? Bueno, ahora, en un estudio cronológico encontramos que en el Evangelio de Lucas dice Jesús que comenzó en Nazaret, en su lugar de origen. Nació en Belén, después fue llevado a Nazaret y ahí creció. Habla de su infancia, también habla de los tiempos de su adolescencia y también ya habla de los tiempos de su juventud. Entonces, dice que Lucas registra que dice que Jesús comenzó en Nazaret, en su lugar de origen, pero fue rechazado por su mismo pueblo. Y dijo así el Señor Jesús: nadie es profeta en su propia tierra. Y en Mateo dice que Jesús estaba sorprendido por la indiferencia y no hizo allí muchos milagros, hablando de Nazaret. Estaba sorprendido por la incredulidad de ellos. Ahora, mire esto. Le pongo el ejemplo. Tal vez usted lo experimentó, pero por ejemplo, es más difícil cuando uno se convierte, llevar el evangelio a los nuestros. Tal vez el vecino sí nos cree, tal vez el compañero de trabajo, o alguien con el cual nos cruzamos en la calle o en una tienda. Pero a la familia es más difícil. ¿Por qué? Porque ellos han sido testigos de nuestro mal proceder antes de Cristo.
y es más difícil. Ahora, podemos entender que los que decían, ¿quién no es este el hijo de José y de María? ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? ¿Y de dónde? ¿Por qué hace estos milagros? Como en el Evangelio de Juan que está registrado, ¿no están aquí sus hermanas con nosotros? ¿Sus hermanos, sus hermanas? Entonces, por eso pues, no le creían a Jesús. Así como pues es difícil a veces de que nos crean cuando vamos con el hermano biológicamente, o vamos con el tío, con la tía. Mira, fíjate que el Señor, no. Ahora tú me vienes a predicar a mí. Si quiere que vieras bien cara. Por eso no nos creen. Ahora, obviamente que Dios en su misericordia pues hace la obra, ¿no? En Mateo capítulo 4, versículo 12 al 13, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Nos vamos a enfatizar en la ciudad de Capernaum. ¿Por qué? Porque ahí fue donde hizo más milagros. Recuerde que creció en Nazaret, pero ya aquí en Mateo dice que después de que hizo algunos milagros ahí, dice, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Jesús hizo en Capernaum su centro de control, su centro de mando, su cuartel general. Por eso dice que habitó. Esta palabra habitó en el griego dice kotoikeo, que significa alojarse permanentemente. Haga de cuenta que ahí hizo su cuartel general. Tal vez, no sé, tenía una casa o en la casa de Pedro, porque era donde vivía Pedro. Hizo su centro de control ahí, su centro de mando. Por eso, Capernaum era aquel lugar donde el Señor Jesús escogió esta ciudad como su centro de operaciones. Era una ciudad pudiente dedicada a la pesca y al comercio, situada en el mar de Galilea, en una área densamente poblada. Tenía guarnición romana dedicada a mantener la paz en la región. Fue allí donde el Señor Jesús encontró a Andrés y a Pedro, y pues también estaba Juan y Jacob. Pero dice, ahí fue donde le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Allí también dice que sanó a los enfermos, a los afligidos, a los endemoniados, a los lunáticos y paralíticos, y los sanó. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 24, esto lo menciona ahí, dice, lo que significa que experimentaron el llamado, los milagros y sanidades en Capernaum. Fue en esa región donde predicó el sermón del monte a sus discípulos y a una multitud, que nos habla en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y culmina el sermón del monte diciendo que, y en esto compararé a un hombre prudente que oyó e hizo. Porque, y ahí pone el ejemplo de alguien que edificó sobre la arena y otros que edificó sobre la roca. Lo que significa que todos los de esa región de Capernaum que le seguían recibieron enseñanza, recibieron buena palabra, pero la gente solo se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Buena palabra, ¿te edificaste? Sí, pero hasta ahí, porque aquí dice, y no se habían arrepentido. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así, hay muchos que solo se han acostumbrado a escuchar buenas enseñanzas, buenas prédicas, y aunque venga el mejor predicador y reciban mucho, simplemente no se arrepienten. Hay algunos que dicen, ay, ¿cuándo viene el pastor Chuy? Y aunque venga el pastor Chuy, sigues con tu misma vida.
y terminan como con muchos azotes. ¿Por qué? Porque se les da mucho. No quiero traer condenación al que ya se arrepintió. Sabemos de que está en un proceso, pero aunque falla, persiste, permanece, guarda, retiene su palabra, mantiene su palabra. Pero al que no se ha arrepentido porque no cree, ya está condenado y no verá más que la ira de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, menciona que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya. Dice, a los que están en Cristo ya no hay condenación. Pero también dice, al que cree en el Hijo tiene vida eterna, más al que no cree. Y mire, con todo respeto se lo digo, porque todos tenemos familiares que no creen, y se ha evidenciado en su forma que viven. Inclusive hasta se burlan de nosotros y no creen. Dice más el que no cree, ya está condenado y no verá más que la ira de Dios que está sobre él. Esta es la condenación, dice el mismo capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la condenación? Que Jesús vino a salvarnos, pero la gente con su actitud les dio la espalda. Con su actitud, con sus palabras, dice, crucifícale. Tal vez no gritan, crucifícale con su boca, pero con sus acciones están diciendo, no me interesa, Jesús, lo que tú hayas hecho. ¿Me estoy explicando? ¿Ve cómo esto no es un juego? Y déjeme decirle con mucho respeto que muchos de esos son nuestros familiares, inclusive hasta los más cercanos, que nuestros hijos. Todos, mire, como padres sabemos, ¿o no? Tal vez tú dices, no, si yo es hijo de Dios, ya es hija de Dios. Él es el Dios. Perdón por ese nel, pero pues así es, hermanos. Porque no viven el Evangelio. Creen que porque alzaron la mano, se bautizaron, no, vive el Evangelio. Esto no es un juego. No quiero alzar la voz porque me afecta, pero así es, hermanos. No juegue con su eternidad. Y si es posible, usted no va a convertir a sus hijos, a sus padres, a sus tíos, a sus parientes, ni a su suegra, menos. Pero el punto es de que animarlos, estimularlos, sigue adelante, te caíste, levántate, sacúdete, sigamos adelante. Amén, hermanos. Ahora, estas personas, y fíjese, justo con mucho respeto, muchos de nuestros hijos crecieron hasta en la iglesia. Crecieron, se les dio mucho. Si les preguntan de Noé, yo sé. Oye, que David, yo sé. ¿De qué te sirve ese conocimiento? Algunos saben versículos de la Biblia, porque desde niños lo aprendieron. Pero hay una gran diferencia abismal en aprender y entender. Porque muchos aprenden versículos, cantos, porciones de la Biblia, pero eso no significa que lo hayan entendido, porque si lo hubieran entendido aquí estuvieran, ¿o no? O tal vez están en otro lugar, pero están en la iglesia, ¿o no? Pues aunque no digan amén, así es, hermanos. Así es, y aunque nos duela aceptarlo, no, es que es mi hijo, es mi mamá, es mi papá, es mi tío, mi tía, no importa. No digo que no importa porque no, pero te debe de importar. Es su eternidad de ellos, de ellas. Si usted no comparte el Evangelio, se dudaría, no estoy diciendo que sea así, pero se dudaría si en verdad entiende el Evangelio. ¿Por qué? Porque usted ha sido salvo de la condenación eterna en el infierno. Amén, hermanos. Si usted lo entendió, a todos les diría, arrepiéntete. Ya hueles a azufre. Ya tu cama está llena de gusanos. Ay, ya estoy diciéndome hipérbole aquí también. No, el punto es ese, hermanos, de que puedan entender, sacudirlos. ¿Estás viendo que vas derechito al infierno?
La puerta es muy ancha que va al camino a la perdición, pero angosta es la puerta de la salvación, hermano. Y de forzarlos, no azotes, sino forzarlos con el amor, porque me interesas. Por eso te lo digo. Mire, el mayor interesado en la salvación de las personas es Dios. Segundo es el pastor. Por eso enseñan. Si no me importaran, hermanos, 1, 2, 3 el que le toque, usted va al infierno, el otro, tú eres salvo. No, hermanos, les enseño. Y estamos preocupados por su santificación. No somos perfectos, somos humanos también. Pero hermanos, por el amor de Dios, no jueguen ni con su eternidad ni con la eternidad de los demás. No sea más bueno que Dios, porque usted jamás le va a ganar a Dios a ser bueno. Y Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Por qué? Porque ya están perdidos todos. Todos los seres humanos estábamos perdidos. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no teníamos vida eterna. ¿Amén, hermanos? Okay. Sigamos, no se enoje, pastor. No estoy enojado. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 7, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y ahí es cuando el centurión, dice la Escritura que, inclusive ya llevándolo en los evangelios sinópticos, dice que esta persona tenía temor a Dios. No era judío, era romano, era ciudadano romano, pero él dice que había hecho una sinagoga de sus propios recursos para que alabaran a su Dios. También habla de sus limosnas, porque así lo dice el evangelio, dice que él era muy generoso, pero él tenía un temor a Dios, al Dios de los hebreos. Y cuando escuchó de Jesús y todo lo que dice, que fue y le pidió, mi criado está enfermo. Dice, voy y le voy a sanar. Dijo, no, basta con que digas la palabra, porque yo también soy hombre de autoridad. Y dice, porque yo le digo ve y va. A le digo, levántate, y se levanta. Y basta con que tu palabra lo digas y él será sanado. Y dice que esto le sorprendió a Jesús. Fíjese, la fe de este hombre, y no era ni israelita. Y dice, wow. Bueno, se lo digo, una cosecha. Y creo que Jesús dijo, ¿qué tal a los discípulos? ¿Qué tal? Miren, y no es ni israelita. Estaba sorprendido por la fe de él. Dice, no encontró en todo Israel una fe como la de él. Y era algo que sorprendió al Señor Jesús. ¿Dónde fue? En Capernaum, dice la Escritura. Allí también el Señor Jesús dice que sanó a la suegra de Pedro. Alguien dijo que por eso lo negó 3 veces. ¿Por qué? Por venganza, porque le iba a sanar. No se crea. Eso es parte. Salen de repente. Bueno, el Señor Jesús predicaba por todo Israel. Pero dice en Mateo capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Su ciudad habla de Capernaum, la llamaba su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver la fe de ellos, el Señor Jesús dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí en Capernaum fueron testigos del poder sanador de Jesús. Significa que estaban recibiendo que mucho, más que en otras ciudades de Israel. Fue en Capernaum donde en otro que llamó a un hombre publicano llamado Mateo y le dijo, sígueme.
toda esa comarca estaba recibiendo mucho del Señor. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará. Fue allí en Capernaum donde simultáneamente sanó a una mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años que tocó su manto y fue sanada. Pero también resucitó a la hija de un principal llamado Jairo. Dígame, sí o sí, a Capernaum se le daba mucho y muchas oportunidades para que volvieran a Dios arrepentidos. Esto está ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 18 al 26. Allí mismo también dice que sanó a un ciego y a un mudo. Después de que el Señor Jesús multiplicó los panes y los pececillos, 2 horas tal vez, pero no era mucha de la distancia. Total que dice que primero multiplicó los panes en esa región. En esa región pues fueron testigos de cómo Jesús multiplicó y recibieron que mucho. Y no estamos hablando solamente de lo físico, sino recibiendo el poder de Dios a través de Jesús en multiplicar la provisión. Después de que multiplicó los panes y los pececillos, dice que le dijo a sus discípulos: suban a la barca, yo ahorita los alcanzo. Ellos obedecieron, subieron a la barca y fue donde el Señor Jesús llegó caminando sobre el agua. Camino donde a Capernaum. Por eso les repito, sí o no recibieron mucho. Después de que llegó ahí a Capernaum, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, entiéndase los milagros, sino porque comiste y os saciaste. En otras palabras, tú solo quieres los beneficios, quieres milagros en tu vida, quieres que te provea un trabajo, una casa, un transporte. Tú solo quieres que te provea, que te multiplique la comida, tu dinero, tu negocio, pero no quieres mi mensaje, el compromiso. Tú quieres seguir viviendo tu vida sin arrepentimiento. Habla de metanoia, habla de un cambio, habla de una metamorfosis. De ahí viene metanoia, más bien de ahí viene metamorfosis, porque tiene que haber un cambio, una transformación. Por eso pone el ejemplo de la oruga y la mariposa, que antes se arrastraba la oruga, pero después entra en ese proceso, entra en un capullo y en ese proceso una transformación donde se va desarrollando unas alas y que hay un orificio y que tiene que esforzarse para salir, pero cuando sale ya puede volar. ¿Sabe usted que el Evangelio de Juan, por eso pone a Juan como el águila? El Evangelio pues a Jesús, porque habla de emprender el vuelo, porque bueno, ya en las enseñanzas les daremos qué significan los 4 evangelios. Así hay muchos en las iglesias, y no pretendo ofender a nadie, que comenzaron bien y se arrepintieron genuinamente, pero no han guardado su palabra. Se han olvidado de su primer amor, como la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis, el Señor Jesús le dice en Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, dígame si o no es importante el arrepentimiento. En una ocasión un pastor me decía: no, con que crean. Pues también los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Mire, no estoy diciendo, mire, es creer. El Evangelio es creer, pero porque creo me arrepiento. Esa es la ecuación. No me arrepiento para creer, ¿no? Es como porque creo, entiendo. Si usted quiere entender, ¿cómo va a entender de que una serpiente habló? No,
Pero si usted cree, dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo con el poder de su palabra. Mientras que los científicos allá están gastando hasta allá toda la cosmología, en todo eso, buscando los hoyos negros, buscando ahí el Big Bang. Lee la Biblia, pero lee la Biblia y te va a decir: Dios creó los cielos y la tierra, punto. Me dice, tal vez una hipótesis, una teoría. No, lo dice, te lo afirma. Dios creó los cielos y la tierra, punto. Y si crees eso, vas a creer el segundo versículo, el tercer versículo, el cuarto versículo, y así hasta Apocalipsis. Porque si no crees, ¿cómo vas a entender? Yo entiendo de que por el poder de su palabra lo creó todo. Que si fue una explosión, como haya sido, no me interesa. Lo que me interesa es de que ahora estoy aquí y también estoy allá. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque creo. Y eso es, hermanos. Porque ¿de qué serviría decir que creemos, pero no nos arrepentimos? Hay gente que, mire, es creer. Luego viene el arrepentimiento. Y porque me arrepiento, me convierto. Porque me convierto, entonces confieso su palabra. Confieso. Dice, si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, lo confesamos, y no nos da vergüenza andar predicando o andar diciendo soy cristiano. Porque aquel que lo negare delante de los hombres, él también va a ser negado delante de su Padre. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para transformación, para todo aquel que cree, para salvación. ¿Ve cómo no es complicado el Evangelio? Simplemente creer. Y nos habla, mire, de todos los temas, biología, cosmología, todo lo que usted quiera, aquí está la respuesta. Obviamente que para eso tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Entonces, porque creo, me arrepiento. Porque me arrepiento, me convierto. Porque me convierto, confieso su palabra. Porque hay muchos, mire. Hay algunos que confiesan su delito y están en la cárcel y hasta sacan donde está la pala donde enterraron al muertito. Pero eso no significa que sean arrepentidos. Ahora, hay algunos que se arrepienten, pero ese arrepentimiento nada más llega al remordimiento. Porque en cuanto salgan van a hacer lo mismo. Porque no hay una metanoia, no hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento del hombre es un remordimiento, un dolor por el mal que he hecho. Sin embargo, el arrepentimiento delante de Dios es que me duele el haber violado tus mandamientos. Eso hace la diferencia. Amén, hermano. Por eso, como dicen, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti, te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por eso, en Mateo capítulo 11, lo que nos dice, lo que estuvimos leyendo aquí, esto significa que los habitantes de Tiro y de Sidón, miren los que menciona: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahora, después menciona a Sodoma, ya lo acá en Capernaum, dice versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Pues si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? ¿Que ellos no son salvos? No. Dios es justo. Es justo porque ellos van a recibir su castigo. Sodoma, los de Tiro y los de Sidón. Pero ¿a quién está castigando más aquí? A Capernaum, a los de Betsaida, a los de Corazín. ¿Por qué? Porque Jesús se les manifestó más, porque se les dio más. Y al que mucho se le da, en este caso, digo, también es para usted, pastor, sí, para mí, a mí se me demanda más. Como usted, está siendo expuesto a la palabra de Dios.
ya se le está demandando más. Hay algunos que les digo que nada más el domingo abren la Biblia, no se me demanda más. Pero ¿cómo vas a solucionar cómo vas a encontrar respuestas a tu diario vivir? Vas a ser una ovejita así chiquita, mientras que otros ya, pues imagínense. Amén, hermanos. Ahora, esto no significa que los habitantes de Tiro, los de Sidón y los habitantes de Sodoma sean justos o que vayan a recibir o que no vayan a recibir castigo y condenación, pero no se va a comparar el castigo de todos aquellos que recibieron muchas enseñanzas, muchas prédicas, muchos milagros, mucha provisión. Serán mucha multiplicación de alimentos y de bienes y nunca se arrepintieron. En 1 de Timoteo, la última escritura que tengo, para terminar, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque a Timoteo se le estaba dando mucho y se le estaba demandando mucho. Así también, hermanos, a cada uno de nosotros, mientras más estemos expuestos a la palabra de Dios, más se nos está dando más autoridad, hermanos, pero también se nos está dando mayor responsabilidad. Ahora, no quiero desanimarlo, que no, pues mejor no estudio. No. A todo lo contrario, no me malinterprete, porque es a través del conocimiento de la palabra de Dios que vamos a aprender a cómo no pecar delante de Él. Así de sencillo. Amén. Póngase sobre sus pies a darle gracias a Dios por su palabra. Dios es bueno, hermanos. Amén. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga.